Desde hace tiempo, desde mi tesis de licenciatura, diría que tengo interés por pensar el petróleo y particularmente los efectos sociales de esta industria en nuestra ciudad y en nuestra región. Y bueno, actualmente me desempeño como investigadora en CONICET, como docente en la Cátedra de Fundamentos de Sociología Ambiental de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acá de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y bueno, y participo y coordino distintos grupos y proyectos de investigación. Mi interés tiene que ver con pensar las desigualdades sociales entendidas de modo amplio y de modo múltiple que genera y en los que impacta el desarrollo de esta industria, que como sabemos tiene más de 100 años y es clave para nuestra ciudad y para nuestra región, casi que implica hablar de la historia misma de la ciudad, ¿no? Y bueno, y es en ese campo donde voy desarrollando mis tareas de investigación y también de docencia en el último tiempo. Y bueno, y pensar esas desigualdades tiene que ver, por ejemplo, con, por supuesto, situarlas en determinado momento histórico, como hice en mi tesis doctoral, pensando en lo que llamamos el último boom de la actividad petrolera en los años 2000, pero también después de ese momento y pensarlas vinculadas a, por ejemplo, desigualdades de género, y ahí con un grupo de compañeros pensamos lo que tiene que ver con el trabajo femenino en una industria que es tradicionalmente masculina y que emplea mayormente a varones. Y después también en relación a ese boom que les comentaba, también pensamos algunas desigualdades de clase, asociadas a lo que tiene que ver con un empleo que en tiempos de auge se caracteriza por tener altos salarios y por tener muchas veces niveles de calificación que no son tan altos, y qué impacto social eso genera en otros grupos y en otros trabajadores que no necesariamente se desempeñan en la industria, ¿no? Algunos temas en los que me fui acercando en los últimos años, que tiene que ver con pensar la historia ambiental de la ciudad y particularmente de algunos barrios que nacieron como campamentos y que después se fueron modificándose con el tiempo, pero que todavía conservan mucho de esa impronta. Y bueno, pensar entonces el petróleo desde una mirada social tiene que ver con pensar cómo esa actividad económica estructura las dinámicas de una sociedad, ¿no? De muchas formas. Podemos pensar, y en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, donde me desempeño, bueno, hay compañeros y compañeras que se especializan, por ejemplo, en estudios migratorios, que también están vinculados a este tipo de actividad en un determinado territorio, a las configuraciones espaciales urbanas, ¿no? Al impacto que esta actividad tiene justamente en una ciudad que nació como campamento en un inicio, y cómo eso fue configurando los distintos barrios y la forma y las dinámicas que esta ciudad tiene hasta la actualidad. Y podemos entonces verlo desde diferentes formas. Pensar en el impacto que tiene el petróleo en términos sociales desde una mirada de género también supone considerar que esta actividad extractiva determina, por ejemplo, determinados roles en la división sexual del trabajo, ¿no? De cómo se organiza una comunidad, qué tareas hacen los varones, qué tareas hacen las mujeres, qué idea de familia hay detrás de eso. Por supuesto que esto tiene que ver con cómo se organiza la jornada laboral también. Y bueno, decíamos que es una mirada bastante amplia y bastante transversal, tanto la cuestión de género como la cuestión de lo ambiental, para pensar las desigualdades asociadas a una actividad extractiva como lo es la actividad petrolera. Se trata de una actividad económica que genera altos ingresos y genera crecimiento económico, ¿no? Con sus altibajos, porque también se trata de una actividad que es cíclica y que está muy atada a vaivenes de un mercado internacional, podemos pensar, ¿no? Y eso lo sabemos bien también a nivel local. Sin embargo, ese crecimiento económico no supone muchas veces igualdad social, ni tampoco brechas menores de desigualdad, de marginalidad,
sino más bien todo lo contrario. Y muchas veces no se traduce tampoco en un desarrollo social sostenido ni en un crecimiento comunitario, podemos pensar, ¿no? Entonces ese es el desafío, más aún si consideramos, como decíamos antes, el carácter histórico de esta actividad y el impacto que tiene en nuestra ciudad y cómo directa o indirectamente estamos de alguna forma todas y todos vinculados a ella, ¿no?